Doy gracias a nuestro Dios por concederme esta dicha de encontrarme entre ustedes, poder estar en este lugar, poder hablar de la palabra de nuestro Dios y compartir el conocimiento que Dios nos da a cada uno de nosotros, hermanos. Al ministerio de este lugar también, hermanos, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar entre ustedes. Tomen su lugar, hermanos, en esta mañana. Quisiera tocar un tema. Vamos a tocar algunas citas que son muy conocidas, diría yo, entre el pueblo de Dios, pero que al leerla quizás una y otra vez nos deja algunas enseñanzas. El tema que voy a tratar, hermanos, en este mediodía, con la ayuda de Dios, se titula: sin obediencia no hay limpieza, sin humillación no hay limpieza. Es que tuvimos una lectura bíblica y más o menos nos vamos a dar una idea de qué vamos a hablar. La bacteria de Mycobacterium leprae fue descubierta hasta el año de 1874 con este nombre por un médico noruego llamado Gerhard Hansen. Debido a ello se le denomina esta enfermedad como bacilo de Hansen. ¿Y de qué enfermedad hablamos? De la lepra. Lepra, una enfermedad bacteriana crónica que no solo ataca la piel, sino los nervios. Y no solo los nervios, sino aún los huesos. La enfermedad de Hansen se le conoce así a la lepra. Y la lepra es una patología bien conocida desde tiempos antiguos, estigmatizante, mutilante, socialmente marginante también, terrible para el paciente, porque marca su forma de vida totalmente. No puede vivir en las mismas condiciones una gente sana como una gente leprosa. Y en el libro que leíamos, la lectura base más bien que teníamos, hermanos, nos hablaba un pormenor de cómo tenía que ser tratada la gente que era contagiada, contaminada, y entonces tenía que ser marginada, apartada, quitada. Y no nada más eso, porque entonces también se le daba un calificativo que tenía que llevar, hermanos, todo el tiempo que estuviese contaminado. Y la gente que la veía pasar sabía y le denominaba como, dice la escritura en la lectura bíblica que tuvimos, que le decía inmundo, inmundo. Y se le podía gritar y se le podía llamar, y cuando se le veía pasar a un leproso, no decía está enfermo de lepra, sino le decía ese ser es inmundo. ¿Y qué tanto entonces abarcaba esta inmundicia? Por eso decía yo, marcaba su forma de vida, marcaba su destino, porque entonces ya no podía relacionarse con sus familiares ni con todo el pueblo, tenía que ser entonces separado. Y si la lepra seguía aumentando, entonces tenía que ser separado totalmente y mandado a un lugar fuera de la ciudad donde donde convivían entonces los leprosos, es decir, marginados. Su evolución lenta hacía que este padecimiento fuera totalmente un calvario. El término lepra también proviene del griego y significa escamoso. Y hoy en día también conocido como psoriasis levi, que significa lepra blanca. Hablamos también de los griegos, hermanos, porque los griegos la catalogaban a esta enfermedad, o ellos la llamaban también como elefantiasis, por la deformidad que generaba en el rostro. Y así ellos lo catalogaban entonces también. Y una de las preguntas que nos haríamos sería: ¿por qué llegó esta enfermedad al ser humano? ¿Desde cuándo? La bacteria Mycobacterium leprae, yo dije a un principio que fue descubierta en el año de 1874. Pero fue el nombre de la bacteria, porque la enfermedad existía mucho tiempo atrás. ¿Quién la trajo? ¿Quién la puso en el ser humano? ¿Por qué la puso? ¿Por qué marcaba la vida del hombre? ¿Por qué aquel hombre que poseía esta bacteria se le tenía que gritar y llamar inmundo, inmundo, inmundo?
¿Por qué tenía que ser marginado? Son algunas de las preguntas, hermanos, que me hice cuando empecé a leer el libro de Levítico y me encontré con esta lectura. Porque no nada más era la lepra plasmada en la piel del hombre, sino que cuando iba más allá decía que aún sus vestidos se llenaban de lepra. Y cuando iba más allá todavía, no nada más eran los vestidos, sino aún entraban y en las paredes de las casas se detectaba la lepra. Es decir, la persona, sus vestidos, su casa, todo se podía plagar de lepra. Y entonces todo lo que tocaba, donde estuviera, se volvía completamente inmundo. Vamos a tocar algunas citas, hermanos, para darnos una idea de realmente qué fue lo que trajo esta enfermedad. Vamos a leer primeramente, hablar acerca de el siervo de Eliseo. ¿Quién fue el siervo de Eliseo? Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Si alguien me ayuda a leerlo, si alguien me encuentra más rápido, se lo voy a agradecer. Con una voz fuerte. Amén. Todos sabemos este relato y nos acordamos de él, ¿no? ¿Sí? De un hombre llamado Giesi. Era, pues, siervo de Eliseo. Y cuando Naamán va y busca que sea sanado de la lepra y es sanado, entonces quiere dar unos presentes y no se le dejan, dice Eliseo, ¿no? Y entonces hubo un pensamiento de un hombre llamado Giesi, quizás algunos dirían astuto, pero en realidad solamente dio a notar de qué estaba lleno y qué tenía en su corazón y en su mente. Y dijo, ¿cómo es posible que estén estorbando? ¿Saben qué? Voy a hacerlo secretamente y voy a ir y voy a buscar a Naamán, y entonces corre tras él, y cuando lo ve Naamán le dice, todo está bien. Dijo, ¿sabes qué? Es que acaban de llegar unos jóvenes y me ha mandado mi señor. Y empieza entonces a decir una serie de cosas que le trajeron como consecuencia a este mal. Una, mentir, me ha mandado mi señor, cuando no lo había mandado usted. Dos, al decir que habían llegado unos jóvenes y que necesitaban, y era mentira. Y entonces pide aquella ayuda y se la lleva. Y antes de llegar, porque le habían mandado también hombres que le llevaran esa ayuda de Naamán, y antes de llegar, se queda secretamente, dice la escritura, y guarda las cosas en su casa, y entonces los despide y todavía va y se presenta con Eliseo, y Eliseo le dice, ¿a dónde fuiste? Y él con una seguridad total dice, a ningún lado. Vamos a leer el versículo 25. Y él entró y puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. En otras palabras, no sé de dónde sacas ese pensamiento, no sé por qué me lo preguntas, porque yo no he ido a ningún lado. Él entonces le dijo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti, y no nada más a ti, sino a tu simiente, y no nada más por unos instantes, sino dice, para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Es decir, hermanos, no tuvo opción ni oportunidad de ser limpio nuevamente, sino fue marcado, y por lo tanto su vida, y fue llamado inmundo, sucio, toda su vida. Un descuido. ¿Qué fue entonces en lo que falló este hombre? ¿Qué pecado pudiésemos encontrar en él? Avaricia, mentira, avaricia y mentira. ¿No regresamos?
ahí en el mismo capítulo, solo unos versículos antes, nos trasladamos hasta el versículo 10. Y ahora sí vamos a hablar de un suceso antes. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿A quién le dijo eso? A Naamán. ¿Y Naamán quién era? Un general sirio, así lo describe la escritura. No era cualquier hombre, tenía un cargo importante, era un hombre importante también, pero había algo en su corazón, hermano. Quizás no tenía humildad, quizás un hombre arrogante, o así lo tratábamos de describir. ¿Cómo nos imaginamos a Naamán? Soberbio. Dice el versículo 11: y Naamán se fue como diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá, y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, de Dios, y alzará su mano y tocará el lugar. ¿Qué? Así de simple era. ¿Qué le costaba a este hombre salir y recibirme y únicamente poner su diestra o su mano, invocar el nombre de Dios, y mi lepra sanaría? Era algo tan simple. ¿Por qué hacer tanto ritual? ¿Por qué mandarme hasta allá? ¿Por qué no se dignó a salir? ¿Qué no sabe quién soy? ¿Qué no sabe qué cargo tengo? Y entonces él se regresó, no contento por lo que le habían dicho, sino con un semblante enojado. Dice el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré limpio también? Y volvióse y dice otra vez, y fuese enojado. Es decir, empezó a hablar, empezó a criticar, no creyó, pero su semblante era de un enojo y de una ira. Hasta que alguien entró por ahí y le dijo a sus siervos: oye, si te están pidiendo esto, no lo harías. ¿No quieres ser limpio? Y entonces accedió, fue, se lavó 7 veces en el Jordán, y su carne se restituyó. Pero si no hubiera hecho caso, hermanos, hubiera sanado de la lepra. Sin obediencia, no hay limpieza. Y lo que este hombre tenía dentro de sí, que era quizás orgullo, arrogancia, enojo. No sé cómo describirlo. De un temperamento quizás fuerte, pero humilde no era. Otro de los ejemplos que vamos a hablar es un rey que me quedé pasmado cuando leía la historia del rey, porque la Biblia habla grandes cosas de este rey y lo ensalza también al decir que todas las cosas que él hacía eran prosperadas. Y era un rey que había tenido todo, porque hizo al pueblo altamente rico, tuvo ingenieros que, a lo que nos describe la escritura, pudieron ellos también elaborar lo que es la famosa catapulta. Y entonces dice que por primera vez empezaron a haber ingenieros dentro del pueblo, y dice: porque Dios era con él y Dios lo hacía prosperar. Hicieron un hombre con una humildad y una prosperidad tan grande, entonces, que le hizo caer. El libro de Segunda de Crónicas, versículo 26, y vamos a hablar de un hombre que empezó a reinar a los 16 años. ¿Ya se ubicaron quién es? Segunda de Crónicas 26, versículo 3. Y 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Es decir, tuvo un reinado de pocos días, pocos años. Yo creo que de los reyes es uno de los que más reinó en número. Solamente dice 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecholía de Jerusalén. Y dice el verso 4, hermanos, nótese bien: e hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5, la clave de su éxito: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías,
entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Dios, ¿qué? La clave del éxito. En los días que él buscó a Dios, él le prosperó. Y es que el término buscar, hermanos, es ir decidido por algo, no parar, no menguar, trazarse bien su meta, cumplir con tus objetivos. Eso es buscar, y él se trazó en su mente servir a Dios, buscar a Dios y no mirar nada más. Y cuando esto sucedió, solamente 52 años de prosperidad, toda una vida, hermanos. Y si leemos todo el capítulo, el verso 15 nos habla de las máquinas que hizo, de las industrias, de los ingenieros, de todo lo que había hecho. Es decir, fue un rey altamente poderoso mientras buscó a Dios. Pero el verso 16 nos da la clave otra vez de cambiar de la gloria a la ruina. Dice el verso 16: mas cuando fue fortificado su corazón, ¿qué pasó? Hasta corromperse. Es decir, pudo enaltecerse, pero siguió y siguió y siguió creciendo, haciéndose soberbio, haciéndose más y más, creyéndose que tenía todo, que no le faltaba, que todo era gracias a él, hasta corromperse, porque se rebeló ahora contra su Dios. Es decir, aquel que le había dado la prosperidad y el éxito y el dominio, le volteó la espalda y se rebeló contra él. Y dice la Escritura: entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entonces a hacer el sacerdote Azarías con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes, y pusiéronse contra el rey Usías y dijeronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a quienes, a los sacerdotes, hermanos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será la gloria, y no te será para gloria delante del Dios de Jehová. Es decir, has hecho abominación. Toda la gloria, la cúspide, el éxito, el esplendor que tuviste aquí se acabó. Te enalteciste, hiciste abominación, usurpaste algo que no te tocaba, sal de este lugar. Quizás en ese momento rey Usías pudo haber arrepentido, o se pudo haber arrepentido. Pero dice el verso 19: y airóse, y en otras versiones dice: y enojóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Es decir, cuando escuchó esa reprensión, lejos de arrepentirse, todavía se enojó y se envileció. Y en esta su ira contra los sacerdotes, es decir, la ira iba contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente, delante de los sacerdotes en casa de Jehová, junto al altar de perfume. Verso 21: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. No tuvo oportunidad, y a partir de ese momento también fue un hombre marginado, apartado y considerado inmundo. ¿Qué pecado cometió? ¿Qué pecado cometió? ¿Cuál? ¿De rebelarse? ¿Darle la espalda a Dios? ¿Usurpar un lugar que no le correspondía? ¿Tomar algo que Dios no le había permitido hacer? Decía mi hermano en una ocasión: es que yo soy de la idea que cualquier hermano, así me lo decía, yo soy de la idea que cualquier hermano santificado dentro del templo, dentro de la iglesia, puede casar, puede bautizar, porque es santificado. Y me decía: yo lo he hecho. No era de aquí, era de la parte del norte. Bueno, si les dijera cómo están sus días, no es nada gratificante hablar sobre eso.
Pero cuando uno piensa que puede usurpar hacer cosas que no le corresponden, en el tiempo antiguo se castigaba con él. No sé si hoy en día la iglesia de Dios sea portadora también de esta bacteria, los demás. Pero estamos describiendo algunos ejemplos de avaricia, de orgullo, de mentira, de vanagloria, de arrogancia. Y preguntaría, ¿portamos estos males nosotros? Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, de un par de hermanos que tuvieron a bien el hablar en contra de su mismo hermano y empezar a murmurar en contra de él porque él había tomado una mujer etíope y porque Dios se había revelado con él. ¿De quién estamos hablando? ¿De María? Números, capítulo 12, efectivamente, María con su hermano Aarón. ¿Y de quién hablaba? Dice el versículo 1, Números, capítulo 12, versículo 1. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado una mujer etíope. Y dijéronle, después de reclamarle porque había tomado esa mujer, su reclamo iba más allá, porque había un celo. Y dijéronle, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero ese reclamo llegó hasta quién. Dice aquí, yo Jehová. Es decir, ¿cómo es posible que, nada más contigo Dios tiene que manifestarse? A ti nada más te va a oír. Tú te vas a revelar al pueblo y nosotros que somos tu sangre, tus hermanos, ¿qué? ¿A poco Dios no va a hablar con nosotros? Es decir, de los designios de Dios no estaban de acuerdo y comenzaron a murmurar. Pero dice el versículo 9, entonces el furor de Jehová se encendió con ellos y fuese, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque él actúa, razona y entiende y dice, porque locamente le hemos hecho y hemos pecado. ¿Qué mal habían cometido entonces, hermanos? Murmuración y hablar en contra de su hermano. Cuidado, hermanos, porque entonces aquel que pueda decir, ¿y él por qué está de pastor? ¿Y él por qué está de esto? ¿Y él por qué a él le toca? Él no debe de estar ahí. Él no se lo merece, él nos quiere, hermanos. Los designios los da Dios y quien puede quitar fácilmente es Dios. Y cuando nosotros, nuestra mente, que se cree tan sabia, quiere entender los designios de Dios, el por qué suceden las cosas, por qué Dios puso a tal hermano, por qué Dios le dio ese cargo a tal hermano, Dios sabe por qué. Y tenemos que acatar también las ordenanzas de Dios. Cuidado, hermanos, también, si pudiésemos corrompernos en murmurar y tratar de no estar de acuerdo con los designios de Dios, porque también hay una sentencia. Y esta mujer se convirtió en leprosa. Vamos a ver solamente ya, hermanos, dos ejemplos más. Hablar acerca de un hombre, un rey. Segunda de Reyes, capítulo 15. Y vamos a hablar de Azarías. ¿Quién fue Azarías? Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Verso 3. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. 4. Con todo eso, los santos que no se quitaron, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfume en los santos. Verso 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo de palacio gobernador al pueblo de la tierra. Es decir, iba caminando bien, trataba de hacer las cosas rectas, pero hubo algo que no pudo apartar de él, y fue la idolatría.
y el permitir que el pueblo se corrompiera. ¿De qué forma hoy en la actualidad la iglesia puede caer en idolatría? Y no es precisamente que vayamos a venerar a la Virgen de Guadalupe o a la cruz, eso es idolatría, ¿no? Hay muchas formas de caer en idolatría, de no quitarnos por completo. Quizás festividades, ¿no? Quizás, no sé, cuando se habla, híjole, hermanos, que este sábado no, yo escuché a un hermano que me decía, hermano, usted me va a disculpar, así me decía, usted me va a disculpar, pero este sábado no puedo estar en la iglesia. Solamente es este sábado, hermano, discúlpame. Y me decía, yo se disculpa conmigo, hermano. Hermano, es que es la última fecha que se va a presentar Alejandro Sanz. Y si no lo veo, ya tengo los boletos. Si me lo diría en serio, ¿no? O algunos que dicen, hermano, es que es el clásico. O hermano, es que nos podemos disculpar que Dios. ¿Podemos cambiar a Dios o anteponer otra cosa? Hermano, ni Luis Miguel, ni su artista favorito, no sé quién sea, su jugador favorito, su equipo favorito, hermano. Todo lo que ponemos antes de Dios, hermano, también es idolatría. Lo estamos poniendo más que el supremo, más que el poderoso, más que el eterno. Y su camino de este hombre iba bien, pero cuando empezó no pudo quitar algo de su camino que era la idolatría. Y entonces por no quitar y apartarse y buscar a Dios al 100%, también acarreó una inmundicia toda su vida. Sin derecho a arrepentirse, sin derecho a tener un perdón, sin derecho a alcanzar una salvación. Dice, toda su vida fue leproso y por tanto fue considerado todos sus días inmundo. Cuidado, hermanos, entonces con acá. El mensaje, hermanos, en este mediodía es tratar de comparar si esta enfermedad marcaba en el tiempo antiguo a los hombres y a simple vista se distinguían, porque podían a simple vista distinguir este hombre es inmundo y este hombre es limpio por la apariencia. Daba mal aspecto. De tal forma que para ser limpio, ¿qué tenía que ser? Totalmente un rito, una purificación. Se apartaba por 7 días. Si la lepra empezaba a disminuir, entonces te dejaba otros 7 días. Pero si la lepra seguía y seguía creciendo, entonces el sacerdote tenía que ir y totalmente lo tenía que separar. Y no nada más eso, tenía que revisar sus vestidos. Y si la lepra había pasado en sus vestidos, quiere decir que el hombre era inmundo, aún mayor. Y si esa lepra de los vestidos pasaba entonces al hogar, hasta el hogar era contaminado y todos los muebles tenían que ser revisados, todo minuciosamente a ver que estaba contaminado y que no. Yo entiendo, hermanos, que a veces la lepra la podemos portar y llevar a nuestros hogares y a nuestro vestido. Porque cuando empezamos a contaminar de lepra nuestro hogar, seguramente nuestros hijos también van a ser contaminados. Y yo hablaba de estos males porque encontramos avaricia, orgullo, ¿qué más? Murmuración, idolatría, usurpación, arrogancia, mentira, desobediencia. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 40. Ya hablando en los tiempos del Señor Jesucristo. Marcos 1:40. Un relato del Señor Jesucristo. Y un leproso vino a él, ¿a quién? A Cristo, rogándole e hincada la rodilla le decía, si quieres puedes limpiar. ¿Por qué se había humillado este hombre, el Señor Jesús? Que lo reconocían que él lo podía sanar. No nos describe el tiempo que había padecido la lepra, pero por la forma en que se acercó, en que se humilló, en que se hincó,
en que le rogó, quiere decir que su vida era un calvario y un tormento, sí o no. La desesperación lo llevó a ir a los pies de Cristo Jesús, a humillarse, a rogarle, a implorarle. Pero tenía una fe y una convicción de que él lo podía sanar. Verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se le fue luego de aquel y fue limpio, y luego vino una ordenanza de Cristo Jesús. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó por testimonio a ellos. Eso tienes que hacer. Mas él, salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente a la ciudad. Obedeció. Es decir, mostró desobediencia y no agradecimiento. Traía algo en el corazón este hombre, algo que aún siendo sano, algo que aún pasando de la inmundicia, de la limpieza, no pudo quitarse. Y algunos lo van a catalogar como chismoso, quizás. ¿No? Le decían: no digas esto, y iba a lo decir. Tienes que hacer este procedimiento presentando a los sacerdotes, para que ellos te vean y ofrecer el sacrificio como manda Moisés. Y no hizo eso. Primero fue ella y empezó a ayudarlo por todos lados. Hermanos, yo decía al principio, la lepra o este mal fue un mal que el mismo hombre acarrió a causa de la desobediencia. Por eso el tema lo había titulado yo: sin obediencia no hay limpieza. No hay otro medio por el cual podamos ser limpios. Si no obedecemos, no vamos a obtener limpieza. Es por demás, hermanos, quizás tocar otro texto por el tiempo, pero ustedes conocen los 10 leprosos. ¿A cuántos leprosos sanó Jesús? A 8, a 7, a 5, a 9, a 10. Y de los 10 leprosos se fueron, pero solamente ¿cuántos regresaron? Y ese uno regresó todavía a darle las gracias al Señor Jesucristo por lo que me ha hecho. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿no fueron 10 los leprosos que sané? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Qué había pasado con ellos? Hermanos, malagradecidos, se habían olvidado. Se habían olvidado de dónde habían recibido la sanidad. Se habían olvidado de que de Dios había descendido ese poder. Se habían olvidado del enviado del Hijo de Dios. Se habían olvidado del Mesías. Y ese que regresó, ni judío era samaritano. Quizás pasa lo mismo con nosotros cuando somos bautizados. Pensamos que hemos sido limpios, pensamos que dejamos de ser inmundos y entonces nos olvidamos y no reconocemos a Dios. Pero cuando estas cosas pasan y pensamos que ya somos limpios y tenemos una vida eterna ganada, que tenemos nuestra recompensa, que somos los más dignos de todo, entonces, hermanos, estamos mal y estamos caminando mal. Porque un mal acarrea otro mal, y el otro mal, otro mal. Cuidado, hermanos, con los pasos que damos, con la seguridad que queremos tener, con pensar que somos limpios. Yo decía a un principio: analicen, tomen los textos, escudriñenlos, pónganlos en su vida, ponga una balanza, examínese y vea si somos portadores de esta bacteria. Y si somos portadores de esta bacteria, si la estamos trayendo a la iglesia. Y si la estamos trayendo a la iglesia, si la llevamos a nuestro hogar. Y si la llevamos a nuestro hogar, si la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y si la transmitimos a nuestros hijos, la transmitimos a nuestros hermanos. Y así vamos haciendo un contagiadero
de esta bacteria, hermanos. Este lugar, quiero decir, este lugar es santo. O así lo hemos entendido. ¿Me equivoco, hermanos? ¿Qué concepto tiene de este lugar? ¿Es santo o no santo? Es santo. Los leprosos podían entrar al santuario. O siendo inmundos podían entrar. Si lo consideramos santo, justo es que nos presentemos como tal a este lugar. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? ¿Quién podrá adjudicarse y decir yo soy limpio por sus propios méritos? Hermano, hemos entendido que solamente la limpieza por quién se puede o quién la da. ¿Y cuál es el medio? El bautismo. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús decía: yo soy el camino y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y también dice la palabra de nuestro Dios: manos, solamente el limpio de manos, el que es puro de corazón, aquel que no es vanidoso, dice en el estribillo también, y que tampoco sabe mentir. Ese es el que va a estar cerca de nuestro Dios, de ese lugar santo, cerca de la presencia de Dios. Nótese bien: limpio de manos, con un corazón puro, sin vanidad, y nótese bien que tampoco sabe mentir. Recuerda, hermanos, llévese esta frase: sin obediencia no hay limpieza. Y si ya fuimos limpios, normalmente el hombre, decía un escritor, el hombre nació siempre para estar debajo de una autoridad. Y cuando se le hacía una pregunta: ¿siempre tiene que estar bajo una autoridad? Dijo: el hombre por naturaleza nace y siempre está bajo una autoridad. Pero la Escritura dice: y la verdad os hará libres. Es decir, hay una ley, hay algo que nos rige. Dios pide obediencia, eso es cierto. Dios pide obediencia para alcanzar una vida eterna, ser salvos en Él. Pero cuando se trata de violar esa obediencia y de pasar por alto los preceptos que Dios manda, entonces las cosas van mal. Pero cuando alcanzas a cumplir esa ley, cuando alcanzas a tener esa perfección y obedecerla, ¿sigues estando bajo la ley? La palabra de nuestro Dios nos dice, Mateo capítulo 23, con este terminamos, hermanos. Versículo 25. En la antigüedad, yo decía que con los ojos percibías quién estaba limpio y quién no, y quién estaba contaminado, y quién era sucio, y quién era leproso. Pero aquí dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suciedad. No es un asco esto. Quizás por eso el Señor decía: por cuanto no eres frío, no eres caliente, te voy a vomitar de todo. ¿Por qué vomita el hombre? Porque a veces están asco las cosas, ¿no? En una ocasión se me quedó bien grabado cuando un hermano predicaba y decía: a ver, hermano, Dios dice que somos unos vasos
de honra, ¿no? Y ponía 2 vasos de agua así. Dios nos puso así, Dios nos formó así, Dios nos dio la gran bendición de ser esto delante de Él. Pero a veces vienen, decía el hermano, a veces vienen, pues, ¿qué de malo tiene? Matar el sábado y mejorar. Y entonces empezamos a echar nuestro vaso y a ensuciar. Es que es el día es en la noche de Halloween, no puedo faltar. ¿No? O es la Navidad, o es que son mis familiares, siento feo decir esto, ¿no? O en la escuela tengo malas palabras. Y empezaba a mencionar un sinnúmero de cosas en las que caía el hombre en su rutina diaria. Y entonces a uno de los vasos le empezaba a poner café, tortillita, tinta de pluma, sal, azúcar, le ponía tantita mostaza. Cada vez que iba diciendo una le empezaba a poner, a poner, a poner, a poner, a poner. Y dijo, ahora sí, ¿quién es el valiente que se quiere tomar esto? Todos hicieron una expresión de asco y decía, me han entendido. Eso es lo que Dios siente cuando nosotros en nuestra vida la dotamos de cosas sucias. Hermanos, tengamos cuidado, perseveremos y recordemos, si somos portadores de esta bacteria es necesario limpiarnos, porque un inmundo no puede entrar en nuestra cuerpo. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.